Hola, seguimos en la SEC Te Lleva y voy a presentar los resultados del estudio Reality. Como todos sabéis, la anemia es muy frecuente en los pacientes con infarto agudo de miocardio y además confiere un peor pronóstico. No tenemos muy claro qué estrategia transfusional seguir en este tipo de pacientes. Hay ensayos clínicos randomizados que han comparado la estrategia de transfusión restrictiva y la liberal en cirugías cardíacas y no cardíacas o en pacientes con sangrado gastrointestinal, pero estos ensayos clínicos siempre han excluido a los pacientes con infarto agudo de miocardio. Únicamente tenemos dos pequeños ensayos clínicos pilotos que incluyeron 45 pacientes y 110 respectivamente, que compararon ambas estrategias transfusionales y que tuvieron resultados controvertidos y diferentes. Por lo tanto, la evidencia que tenemos a este respecto es muy escasa. De hecho, las guías europeas de infarto con elevación del ST de 2017 ni siquiera mencionan esta materia y las recientemente publicadas guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST de este Congreso Europeo pues no dan una recomendación formal, ya que dice que se basan en estudios con resultados inconsistentes y realmente hablan de la necesidad de hacer estudios randomizados. Dados los costes y también los riesgos de las transfusiones, que no son inocuos, ya que una transfusión puede aumentar la agregabilidad plaquetaria, puede aumentar la vasoconstricción, producir daño pulmonar agudo, etc., hay que tener un estudio de coste-efectividad y de coste-utilidad para determinar muy bien el papel de cada estrategia. Para cubrir esta necesidad se diseñó el estudio Reality, cuyo objetivo fue determinar la eficacia, el coste-efectividad y el coste-utilidad de una estrategia de transfusión liberal frente a una restrictiva en los pacientes con infarto agudo de miocardio y anemia. Fue un diseño randomizado, abierto, que incluyó a 630 pacientes y los centros participantes fueron de Francia y España. Los pacientes tenían que tener un infarto de miocardio y hemoglobina entre 7 y 10 durante cualquier momento de la hospitalización. Se randomizaron a la estrategia liberal. Cuando la hemoglobina estaba por debajo de 10 gramos decilitros podían ser transfundidos con un objetivo de hemoglobina de más de 11 o a la estrategia restrictiva en la que solo se podía transfundir si la hemoglobina estaba por debajo de 8 gramos decilitros y con un objetivo de hemoglobina de entre 8 y 10. El endpoint primario fueron la presencia de eventos a 30 días, muerte, reinfarto, ictus o revascularización emergente. Y también hubo endpoints de coste-efectividad y otros endpoints secundarios de MACE al año y de coste-utilidad a 30 días y al año. Estas estrategias, restrictiva o liberal, tenían que mantenerse hasta el alta hospitalaria durante 30 días, lo que sucediese primero, y solo se permitía transfundir si había un sangrado masivo, si había una caída muy importante de la hemoglobina que se presumía por un evento hemorrágico grave o por que el paciente estuviera chocado. En cuanto a la inclusión de los pacientes, se incluyeron pacientes con infarto, con y sin elevación del ST, que tenían que tener los últimos síntomas 48 horas antes del ingreso, tenían que tener anemia, con hemoglobinas, como hemos dicho, entre 7 y 10, y no podían tener shock cardiogénico ni presentar infartos post-procedimiento tipo 4 y tipo 5, y tampoco podían haber sido transfundidos en los últimos 30 días y no tener enfermedades hematológicas conocidas ni sangrados masivos. La hipótesis de los investigadores fue que en los pacientes con infarto y anemia una estrategia de transfusión restrictiva podría ser no inferior a una estrategia liberal y además menos costosa. Se calcularon unas tasas de eventos a 30 días en la estrategia liberal del 15% y en la restrictiva del 11% y se calculó un tamaño muestral de 300 pacientes por grupo para tener una potencia del 80% y poder demostrar una no inferioridad. Y si se conseguía la no inferioridad, después se hacía un estudio de superioridad. Con todo esto calcularon un tamaño muestral de 630 pacientes. Finalmente se incluyeron 668 pacientes de 26 centros de Francia y de estos 9 centros de España. En cuanto a las características basales de los pacientes, no hubo diferencias entre ambos grupos. La edad fue bastante avanzada, fue una edad media de 77 años aproximadamente, tenían bastantes factores de riesgo cardiovascular y 2/3 partes de los enfermos presentaron un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y una tercera parte infarto con elevación del ST. En cuanto a los niveles de hemoglobina, no hubo diferencias ni al ingreso ni en la randomización
en el grupo restrictivo respecto al de la estrategia liberal, si bien es cierto y lógicamente sí hubo diferencias en la hemoglobina al alta en el grupo restrictivo respecto al liberal, donde fue mayor esta hemoglobina. Hubo un 33% de pacientes que recibieron transfusión en el grupo de la estrategia restrictiva frente a un 87% de pacientes en el grupo de estrategia liberal. Y la estrategia restrictiva consiguió ahorrar 414 concentrados de hemoglobina, que es una cifra nada desdeñable. En cuanto al endpoint primario, se alcanzó la hipótesis de no inferioridad. Hubo un 11% de eventos en el grupo de la estrategia restrictiva frente a un 14% de eventos en el grupo de la estrategia liberal. Y eso alcanzó la no inferioridad con un riesgo relativo de 0,79, siendo el límite superior del intervalo de confianza 1,18 y por lo tanto no alcanzó el 1,25 y se cumplió esta hipótesis. Sin embargo, no se alcanzó la hipótesis de superioridad y no podemos decir que la estrategia restrictiva sea superior a la estrategia liberal. En cuanto a los endpoints secundarios, no hubo diferencias tampoco en ninguna de las estrategias, aunque hubo una tendencia a ser mejor la estrategia restrictiva frente a la liberal, pero no alcanzó la significación estadística. Y en cuanto a los endpoints de seguridad, tampoco hubo diferencias, salvo en el tanto por ciento de infecciones y de daño pulmonar agudo, que fue inferior en el grupo de estrategia restrictiva. En cuanto a los costes a 30 días, en el análisis de coste-efectividad, aunque no se alcanza la significación estadística cuando se analizan los costes totales, si uno ve las dos columnas, fijaos cómo en la estrategia restrictiva se ahorran 1.500 euros con respecto a la liberal. Y esto tiene que ver, lógicamente, con el ahorro en el número de las transfusiones, porque todos los demás costes son similares. Se realizó un estudio de coste-efectividad y, como podéis ver en la columna inferior derecha, en verde, vemos cómo esos son los fármacos o las estrategias que uno preferiría porque son efectivas y además son menos caras, y cuando un fármaco logra esto se dice que es dominante, y la estrategia restrictiva logró ser dominante en un 84%. Luego, como conclusiones del estudio Reality, podemos decir que la estrategia de transfusión restrictiva es no inferior a la estrategia liberal para prevenir los MEIs a 30 días en los pacientes con infarto y anemia, además logra ahorrar sangre, es segura y en el análisis de coste-efectividad parece que ahorra costes además de mejorar estos resultados, por eso es una estrategia dominante. Estos resultados, por lo tanto, parecen apoyar el uso de una estrategia restrictiva. El estudio Reality aporta luz a un problema con el que nos encontramos muy frecuentemente en nuestra práctica clínica. Parece que empezamos a tener evidencia de calidad que apoya el uso de esta estrategia restrictiva en los pacientes con síndrome coronario agudo y anemia, y quedamos a la espera de los resultados de un nuevo estudio que está en marcha y que tratará de demostrar la superioridad de la estrategia restrictiva. Muchas gracias y seguimos en La SEC te lleva.